Vidrio, autor de varios libros, entre ellos El juego de El camaleón. Arturo, muy buenos días. Te damos la bienvenida. En esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó Ecuador. Hubo diversas lecturas que se dieron sobre la visita de la Comisión. Lo cierto es que esto se lo hace cuando persiste una gravísima crisis carcelaria y un auge de las actividades delictivas. Entristece mucho a los ecuatorianos y preocupa el ver las crónicas rojas de los diarios llenos de noticias, asesinatos, acciones de sicariato y en las cárceles en una situación en la cual ni siquiera los representantes de esta comisión pudieron visitarla, pues el Estado no podía garantizar las condiciones de seguridad. Quisiéramos analizar cómo se encuentra esta situación en el país y los pasos, sobre todo, que viene dando el actual gobierno. Gracias, Gustavo. Buenos días. Un gusto poder compartir contigo esta conversación. ¿Qué lectura dejó la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, el Estado ya había respondido unas inquietudes que antes de venir esta misión habían planteado sobre la situación interna y la estructura de las cárceles, la población carcelaria, donde se han focalizado los principales focos de conflicto, las matanzas, y el Estado informó sobre eso, pero básicamente lo que acaba de hacer la Comisión es efectivamente tratar de verificar in situ cuál es el estado del manejo de las cárceles, y creo que el gobierno por el momento ha logrado controlar la situación y eso es lo que se ha evidenciado, pero evidentemente la complejidad de este fenómeno de violencia y de la hegemonía de todas estas megabandas en las principales cárceles del país, especialmente Cotopaxi y Guayas, es un tema que va a tomar en resolverse muchos años, porque esta arquitectura y el apoyo que han recibido y el empoderamiento de estas bandas ha tomado también algún tiempo. Entonces creo que también fue lamentable que hace 2 o 3 días se encontró nuevamente a la novia de Fito, que estaba en la penitenciaría, que ha pasado ahí 3 o 4 días. Es decir, que es muy complejo bloquear este sistema que tiene que ver mucho con corrupción dentro y fuera de las prisiones, que contamina a su vez a organismos del Estado. Entonces, todo esto va a redundar en unas observaciones contra el Estado, porque básicamente han fallecido más de 350 personas, han sido asesinadas en las cárceles, y esto le va a rebotar al Estado y por lo tanto deberá responder, porque básicamente estas vidas estaban en manos del gobierno y ellos eran los responsables de proteger, porque no hay que olvidar que los detenidos están en absoluta indefensión, más allá de que los actos criminales que han cometido estas bandas deben ser sancionados, y esperamos que la Fiscalía pueda finalmente establecer alguna responsabilidad, porque hay abiertas muchas indagaciones, muchos procesos hay en camino, pero todavía no hay resultados. El gobierno hizo público que varios países, incluso potencias, algunos países europeos, los Estados Unidos, estarían asesorando en materia de seguridad. El presidente de la República también ha señalado que continúa con sus reuniones semanales con las instituciones que tienen que ver con la seguridad y sobre todo el sistema carcelario en Ecuador, pero no ha trascendido mayormente qué acciones concretas se están tomando. ¿Qué se conoce sobre el tema? Bueno, las acciones concretas que se han tomado, y eso ha informado el gobierno, ha entregado un informe a la CIDH. Por un lado es todos estos estados de excepción que se han dictado para controlar el problema de la violencia, eso por un lado. Por el otro, ha anunciado también que va a invertir más de $75 millones en los próximos 4 años para mejorar la infraestructura. La otra medida tiene que ver con el indulto a cerca de 400 personas que están
en situación más vulnerable, son enfermos crónicos, personas de la tercera edad, gente que se puede aplicar, que puede aplicar a este derecho, y también los extranjeros que pueden ser repatriados, ¿no es cierto?, para descongestionar un poco las prisiones. El otro tema sobre el que han respondido es todas las investigaciones que están llevándose a cabo desde la Fiscalía y todo el proceso de rehabilitación que quieren impulsar en las cárceles a partir de distintas actividades, como por ejemplo el deporte, los cursos, la capacitación. Ese ángulo creo que debería ser reforzado, porque básicamente lo que vemos es un patrón de básicamente ausencia del Estado y por lo tanto ausencia de rehabilitación de los detenidos, que básicamente se convierten en carne de cañón en estos enfrentamientos de las bandas. Pero creo que un tema que no se menciona todavía en el informe tiene que ver con cómo van a desestructurar estas megabandas que operan en las prisiones, desde un punto de vista que para mí parece bastante sencillo de identificar, es decir, de dónde vienen todos los recursos económicos que tienen estas bandas, identificar cómo ellos están siendo financiados para, por ejemplo, poder ingresar un arsenal bélico permanente a las prisiones, armas de corto y largo alcance, municiones, granadas, dinamita. ¿Por qué no se cortan las redes de abastecimiento, de logística, para que ingresan a las cárceles? Esto es como una pregunta que tiene ya que haber respondido el Estado, y me imagino que están trabajando en eso, pero eso no está definido, por ejemplo, en el informe. Es decir, cómo van a quitarle el oxígeno que tienen estas bandas para operar y generar el terror en las prisiones. Esta creo que es una tarea importante que el Estado debe realizar y debe informar para poder tener certeza de que estos eventos, estas masacres, no se van a volver a repetir. En lo que respecta a las calles de las ciudades, ¿qué lectura deja esa crónica roja que es realmente lamentable que día a día atestiguamos en los diarios ecuatorianos? Sí, es que la lógica de las cárceles no está focalizada en las cárceles. La lógica que impera alrededor de estos fenómenos es de doble vía. O sea, todos los actos delictivos se conducen, o buena parte de los actos delictivos de gran escala se conducen desde las prisiones, donde están los líderes que a su vez trabajan para carteles del narcotráfico, que están disputándose las rutas del envío de cocaína hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Hablamos de Jalisco Nueva Generación y del cartel de Sinaloa. Entonces, las disputas de los brazos armados que trabajan para estos carteles son las que están de por medio, y por lo tanto, la disputa por el territorio, por la venta en el microtráfico, y ahí vienen los eventos estos violentos de sicariato, de ejecuciones extrajudiciales, con la participación de distintos agentes también, a veces estatales, ¿no es cierto?, que están involucrados. No olvidemos que algunas de estas bandas tienen entre sus miembros gente que ha sido de la policía, agentes policiales. Es como parte de un esquema que también tiene que investigarse, pero el fenómeno ahora momentáneamente se ha evidenciado en las cárceles, pero el fenómeno de la violencia, de la criminalidad, de la inseguridad se refleja en las calles, y por lo tanto también requiere que el gobierno nos diga cuál es su plan de ciudadano de seguridad, un plan nacional integrado, y a su vez las ciudades integrar los planes concretos para que podamos tener realmente un impacto en la reducción de la inseguridad. Solo para dar un dato, ahora ya estamos en un índice de 11 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Esto ha subido drásticamente en los últimos 3 o 4 años. Estábamos en un índice de 7 puntos y ahora estamos en 11 puntos, y seguramente vamos a terminar con unos 13 puntos en el índice de criminalidad. Entonces, estos factores, todas estas cifras son las que tiene que controlar el gobierno y evidenciar que la sociedad está más segura. Hay otras informaciones que han fluido en esta semana que son muy decidoras. Esta reciente detención de un supuesto miembro del cartel de Sinaloa, quien se encontraba en la lista de más buscados
de la policía norteamericana, de la DEA. Y en Cartagena se detuvo en esta semana a un barco. De allí se encontró un cargamento de 1,5 toneladas de cocaína y se determinó que este barco había partido desde Ecuador. ¿Qué dicen también este tipo de informaciones sobre lo que está pasando en nuestro país? Sí, creo que el tema importante, Gustavo, tiene que ver con estas operaciones de los carteles son operaciones regionales, ¿no es cierto? Recientemente, la semana anterior, también hace 5 días, el día lunes, se acaba de capturar en Chile, en Santiago de Chile, 20 integrantes de Jalisco Nueva Generación. O sea, lo que tenemos es una transnacional del narcotráfico o dos transnacionales que ahora se disputan mucho más del mercado porque ha habido una demanda de cocaína a nivel global. Jalisco Nueva Generación y Sinaloa están operando en varios países de la región, incluido Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela. Entonces, si no tenemos una mirada y una comprensión de que las transnacionales del narcotráfico, con Sinaloa a la cabeza, que tiene presencia en 95 países, ¿no es cierto?, y mueve miles de millones de dólares en su economía, no podremos entender que este fenómeno debe ser abordado de manera regional, en una estrategia que implique el apoyo de los países que son corresponsables de este tema. Hablo de Estados Unidos y también de los países europeos, porque nosotros sí tenemos un problema de consumo de cocaína, pero evidentemente nosotros estamos recibiendo el impacto del problema porque estamos en el medio de dos países que producen cocaína, como Colombia y Perú, y sobre todo Colombia, que saca por Ecuador más o menos el 50% de su cocaína. Eso implica, hablamos de 1.200 toneladas que produce Colombia al año, por aquí están saliendo de 600 a 700 toneladas de cocaína. Este año se han capturado más de 182 toneladas, es decir, que se capturaron en el precio del mercado casi 5.000 millones de dólares. Pasaron, ¿cuánto? Siquiera unos 15.000, 20.000 millones de dólares en cocaína, y eso también está atado a lo que es a la correlación, por ejemplo, con otros fenómenos, el lavado, delitos conexos como la minería ilegal. Nuestra economía también ha sido contaminada por el dinero del narcotráfico. Entonces, las investigaciones a ese nivel también tienen que llegar. ¿Qué pasa con la investigación del lavado de dinero, Gustavo, en este país? No hay detenidos, no se investigan las estructuras vinculadas al lavado de dinero. Y como digo, esta es una parte muy importante porque es el corazón del negocio. Este es un negocio vinculado a la economía global. El gobierno acabó de conformar en esta semana una nueva comisión oficial anticorrupción. ¿Alguna expectativa, por lo menos, si no esperanza, se abre con esto? No, yo no tengo ninguna expectativa respecto a esa comisión, porque la gente que está ahí al frente no conoce nada del tema. A mí me admira que se hagan estos anuncios de la integración de comisiones, y la integración de una comisión, desde mi punto de vista, es el anuncio del fracaso de las políticas estatales y gubernamentales, porque en lugar de, por ejemplo, trabajar con la unidad de análisis financiero de una manera más estructurada, con la fiscalía, con la policía, los organismos de inteligencia, para precisamente establecer cómo operan estas redes, su financiamiento, sus conexiones, en lugar de hacer eso, se crean comisiones que empiezan recién a conocer el fenómeno. ¿Cuál es tu balance, Arturo, con esta experiencia y el seguimiento que haces de estos temas de la actuación de las fuerzas del orden ecuatorianos, particularmente la Policía Nacional y también los guías penitenciarios? Bueno, hasta ahora perdemos el año, tanto la policía como los guías penitenciarios, que son básicamente un apéndice dependiente de lo que dicen los cabecillas de las mafias, ¿no? Porque ellos, si no es por miedo, es por dinero. Si no están comprados, tienen que estar callados, porque básicamente saben que el precio
de tratar de denunciar actos ilícitos es la muerte, o les acusan, o les tienen seguidos a sus familiares. En fin, este es un sistema muy perverso, pero en el cual la policía y el sistema de guías y todo eso han perdido hasta el momento en todo este tiempo la batalla para enfrentar este problema, porque es un problema que tiene muchas aristas. No solamente tiene que ver con la operación de las bandas, sino con cómo se hacinaron estos presidios que se han convertido en sitios ideales para la conformación de ejércitos, porque hablamos de 25,000 personas que están con filiación a bandas en las prisiones. Entonces, es imposible que 1.500 guías, 1.600 guías puedan controlar a una población carcelaria de cerca de 40,000. Creo que ahora se bajaron a 37, 38,000 internos, pero solo la policía o el SNAI no pueden enfrentar esto. Esto tiene que ver con un problema de salud pública, también tiene que ver con un tema que pasa por la función judicial, donde se ha abusado totalmente de la prisión preventiva, y por lo tanto el 30 o el 40% de los detenidos no tienen sentencia y están ahí presos durante meses y años sin que exista una condena. Esto también congestiona las cárceles. Entonces el gobierno ya tiene, me parece, un diagnóstico integral, pero va a tomar tiempo en que estas soluciones puedan realmente cambiar el panorama, que por el momento sigue siendo muy preocupante. Más allá de lo que sucede en nuestro país, pongamos nuestra mirada también en el entorno internacional. Y quisiera traer a consideración de nuestros oyentes y el tuyo propio, Arturo, un reportaje que acaba de publicarse este día jueves en la última edición de una de las revistas más prestigiosas del mundo, The Economist. Una revista muy fuerte en tema de economía, de corte neoliberal, pero una revista indudablemente de un enorme prestigio, peso específico en periodismo y en un periodismo académico de primera categoría. Vamos a poner en pantalla para quienes nos siguen a través de las redes sociales este artículo, alerta de aviso rojo, ¿quién vigilará la Interpol? Y señala la elección de un nuevo presidente. Preocupante, es solamente lo último en salir mal, es lo que dice, y allí relata en las primeras líneas la denuncia que hace un estudiante de doctorado británico de que quién fue su torturador en una sesión de investigación en los Emiratos Árabes Unidos. A esta persona que denuncia se le investigaba por espionaje y dice finalmente por la tortura. Tuve que declararme espía, fui perdonado. Y él denuncia a través de The Economist que esta persona, quien dirigía esta captura, esta tortura, esta declaración forzada, es hoy el nuevo presidente de la Interpol. Y el artículo va más allá, denuncia que la Interpol se ha convertido en un organismo que favorece acciones de gobiernos autócratas, que protege a unos, persigue a otros, que las famosas boletas rojas que sabemos que no se las emite contra determinados personajes de aquí de Ecuador, incluyendo Rafael Correa, sí se las emite para gobiernos como China y Rusia, que el 60% de las boletas rojas emitidas son contra disidentes o perseguidos de estos gobiernos. Vale la pena analizar qué está pasando con este entorno internacional. Esta semana ha sido matizada también con fotografías. Por una parte, el hijo del alcalde Yunda, detenido allá, se dijo por una acción combinada con la Interpol, pero él ya fue liberado el día de ayer. Por otra parte, aparecía Rafael Correa en una fotografía, aparentemente en alguna sala VIP de un aeropuerto, ufanándose de que iba a Argentina para dictar conferencias. Vale la pena también realizar una lectura y una reflexión sobre estos temas. ¿Qué pasa con la Interpol? Creo que es lamentable lo que está ocurriendo con estos organismos. Se supone que son transnacionales también para enfrentar el crimen organizado y tener una cooperación global para precisamente identificar a quienes son buscados y requeridos por las justicias de diferentes países para su captura y procesamiento. Pero el Interpol ha tenido un rol político, ha sido politizado, ha sido agrietado. Es una institución que no tiene ya mucha credibilidad, efectivamente, por este tipo de decisiones.
que básicamente lo que hacen es confirmar que ellos tienen un direccionamiento, ¿no es cierto? Y tienen una lógica de básicamente apuntalar ciertos regímenes autoritarios, como bien menciona el artículo. O sea, es increíble lo de China, lo de Rusia, lo que está pasando con esta impunidad que ellos generan al no cumplir lo que están pidiendo los países a partir de sus decisiones judiciales. Esto es lo increíble, no, o sea, no se comprende cómo ellos se convierten a su vez en una especie de organismo internacional de última instancia, que ellos son los que juzgan si es que las actuaciones o los pedidos de las autoridades judiciales de cada país están bien dictadas. Es inaudito, es inaudito, ellos son un organismo policial, es decir, ellos tienen que cumplir y acatar las decisiones que en un convenio de cooperación está pidiendo un país para que se detenga a una persona porque ha sido procesada, está enjuiciada, Claro. ha sido sentenciada. La función de la Interpol es justamente eso, el de colaborar con las policías del mundo para realizar acciones mancomunadas, para detener a delincuentes. Para eso fue creada la Interpol. Claro, y ahora se supone que se viró la tortilla y ellos se han creado, pues, han hecho una estructura para proteger delincuentes, Gustavo. Es inaudito, es insólito. No, yo creo que este organismo ya no tiene sentido, no tiene razón de ser, porque básicamente ellos actúan discrecionalmente y deciden a quién detener y a quién no detener. Entonces, el Estado, los estados deberían tomar una decisión sobre si mantener o no un apoyo a este organismo que básicamente lo que ha hecho es de perforar los sistemas judiciales de los distintos países que requieren que se detengan a ciertos personajes, porque básicamente no está acatando esos pedidos. Entonces, ¿cuál es la razón de nosotros, del Ecuador, permanecer en un organismo como este, si básicamente lo que hace es tomar decisiones arbitrarias, no técnicas, sino políticas? Yo creo que se debe revisar la participación del Ecuador y la comunidad debe analizar exactamente qué está pasando con el Interpol para enfrentar al crimen transnacional y al crimen organizado. Que la elección de la Interpol nace en las sombras, las decisiones de quienes lo dirigen, pues se lo hace a través del voto secreto de cada uno de los países de la comunidad internacional. Entre otras cosas, este artículo pide más transparencia en el manejo de la Interpol. Sí, es indispensable que estos mecanismos se transparenten, como, o sea, que la gente dé la cara en las votaciones para saber y conocer y argumenten un poco por qué deciden de una o de otra forma. Entonces, estas decisiones que se toman en las sombras llaman mucho la atención y lo único que generan es mucha más duda sobre la importancia y la eficacia que tiene esta institución para enfrentar al crimen, para poder evitar la impunidad y que estas personas que tienen orden de difusión roja se paseen por distintos países que también los amparan, como México, Argentina. Eso también influye en las decisiones que se toman en los distintos países, porque se menoscaba la aplicación de la ley y la jurisprudencia en estos casos. Es el tipo de cosas que lleva a una buena parte de internautas y de ciudadanos en el mundo a creer en estas teorías conspirativas. Hay ciertos asideros que se dan como con esto de la Interpol que nos dan para pensar. Arturo, finalmente, y aprovechando esa calidad de ser uno de los realmente pioneros del periodismo contemporáneo en periodismo de investigación, quisiera aprovechar para que nos ayudes en una invitación a los jóvenes valores del periodismo local aquí en la provincia de La Suay. Antena 1, conjuntamente con organizaciones muy importantes nacionales e internacionales, Fundamedios, la Konrad Adenauer, está colaborando con la organización de un taller de periodismo en el cual se tratará en esta semana, el día martes, en la ciudad de Cuenca, periodismo de datos y acceso a la información pública, combate contra la desinformación,
libertad de expresión desde la práctica periodística, que nos ayudes en esta invitación a los jóvenes valores y a quienes tienen esta aspiración de convertirse en practicantes de este hermoso oficio del periodismo para que asistan. Es muy importante el tener conocimiento de las nuevas herramientas, de las nuevas tecnologías que están también en el otro lado tratando diariamente de desentrañar la verdad que mucho atenta el mundo para tratar de ocultarla. Sí, me parece que cualquier iniciativa que tenga que ver con capacitación y por brindar herramientas a los estudiantes, a quienes están interesados en capacitarse, o sea, el mundo del periodismo es un mundo que siempre es fértil para la gente que quiere sembrar, para la gente que quiere conocer, para la gente que tiene curiosidad, pero sobre todo para la gente que tiene compromiso por cambiar lo que está afectando a las sociedades de diferentes temas. Y el periodismo de datos es fundamental porque nos ayuda a cuantificar los fenómenos para identificar hasta qué punto están penetrando, están permeando en la sociedad, y necesitamos esta herramienta precisamente porque ahora vemos que hay delitos conexos, hay actividades que necesitan ser cuantificadas y es un manejo importante de datos. Hay muchísima información que necesita ser procesada a través del manejo de bases de datos, de procesamiento, de puesta en escena de la información, ¿no es cierto? Y eso se debe aprender. Los periodistas que quieren dar un salto, que quieren aportar mejor, pero sobre todo que quieren tener un plus, que puedan aportar ellos, los periodistas jóvenes, necesitan estas herramientas, todos necesitamos estas herramientas. En este mundo tan cambiante necesitamos capacitarnos de manera permanente. Yo precisamente, anecdóticamente, tengo que ya un curso en enero de capacitación intensiva de 13 días para entender las lógicas precisamente que están ocurriendo alrededor del periodismo. No olvidemos que el tema digital lo ha transformado absolutamente todo y necesitamos estos cursos. Yo les invito a los estudiantes, a los periodistas jóvenes para que participen y tengan mejores herramientas para entender la realidad y poder plasmar en sus historias realmente reportajes que puedan ser un aporte de un nuevo conocimiento para que las autoridades puedan tomar a su vez mejores decisiones sobre distintos fenómenos que ocurren periodísticamente. Bien, muchísimas gracias, Arturo, y estaremos siempre en contacto haciendo un seguimiento sobre lo que sucede en nuestro país. Muchas gracias, Gustavo. Un saludo cordial. Gracias al licenciado Arturo Torres, periodista de investigación, editor del portal Código Vidrio, y reiteramos esta invitación a todos los periodistas de Cuenca, particularmente a los estudiantes, a las personas en formación. El día martes próximo hay este taller, que además tiene la característica de gratuito, gracias al apoyo de Fundamedios y la Konrad Adenauer. Instructores de primer nivel estarán hablando sobre estos temas: periodismo de datos, acceso a la información pública, combate contra la desinformación y libertad de expresión desde la práctica periodística. Martes de 9 a 17 horas, este taller presencial gratuito. Más información pueden obtenerlo nuestros oyentes contactándose con esta emisora o ingresando al portal de Fundamedios.